Aumentar la producción agrícola con menor impacto ambiental es el gran desafío cuando uno piensa en un sistema que sea sustentable. Para Jorge Bassi, presidente de Fertilizar, luego de alcanzar una cosecha récord es necesario poder balancear todos los nutrientes y de esta manera potenciar cada uno de los cultivos a lo largo de la rotación. El mercado de fertilizantes estuvo de parabienes la última campaña. Desde el simposio de Fertilizar, Jorge Bassi analiza el repunte que tuvo el consumo y su impacto en el rinde con el trigo y el maíz como protagonistas. Hoy mostramos que el consumo de fertilizantes y la producción de granos están muy alineados. Una regresión en una serie muy larga y con mucha amplitud, porque es una serie del 90 hasta el 2018 que tiene 40 millones de toneladas de granos hasta los 140 de este año y 500.000 toneladas de fertilizantes hasta 4.300.000. En ese rango la regresión nos da un R cuadrado, o sea, es muy lineal la relación. Aumentamos granos porque aumentamos fertilizantes, si aumentamos fertilizantes terminamos aumentando la producción de granos. La pendiente nos dio 24, eso quiere decir que si aumentáramos 1 millón de toneladas el consumo de fertilizantes, iría 24 millones de toneladas la producción. No se puede explicar como causa y efecto, tiene bastante variables concadenadas, pero yo lo que sí quiero rescatar es el fertilizante es un muy buen indicador de tecnología cuando el productor apunta a fertilizantes porque todo el paquete tecnológico está bien aceitado y además sí nos demuestra que el fertilizante va ganando importancia en este camino y se va convirtiendo en el nutriente, en el insumo de más peso dentro de la inversión del productor. Por eso, entre otras razones, es que el productor tiene que gastar más tiempo o tercerizarlo en un asesor en estudiar cómo tiene que utilizar el fertilizante en las diferentes situaciones, campo alquilado, campo que viene de cosecha extraordinaria, campo que viene de sequía. En todas esas situaciones hay que tomar decisiones y se tiene que concentrar más o tercerizarla, que es otra oportunidad porque dentro de la complejidad que va tomando la empresa agropecuaria podemos entender que quizá el hecho de que el productor siga tomando todas estas decisiones o siga estando encima él puede ser un cuello de botella porque el camino viene creciente. Jorge, ¿cuál es el rol de las gramíneas en el aumento del consumo y la demanda de nitrógeno en los últimos años? Si comparamos el 2018 con un promedio de los últimos años del gobierno anterior, nos damos cuenta que el fertilizante que más creció fue el nitrógeno. El fertilizante, como todo, creció un 33%, pero el uso de nitrógeno creció 46%. ¿Por qué? Porque crecieron las gramíneas en superficie, pero se corrigió mucho la dosis. Se corrigió la dosis enormemente en trigo. Y en trigo fue sucesivo ese crecimiento. Corregimos la dosis, veíamos que teníamos altos rendimientos con bajo proteína. En el simposio anterior lo discutimos. Nosotros proponíamos que elevando la dosis se podía lograr con estas variedades altos rendimientos con buenas proteínas y finalmente eso llegó el año pasado. Tenemos alto rendimiento, buena proteína y eso permitió acceder a buenos mercados de exportación y mantuvo un buen precio de pizarra durante toda la cosecha. La verdad que son éxitos que tenemos que recalcar porque estuvimos en el lugar de producir un trigo que no se podía consumir para pan y nos supimos salir, supimos mejorar el sistema. Entonces son éxitos que tenemos que traer para animarnos a los próximos desafíos. En cuanto a los nutrientes, el fósforo no reaccionó de la misma manera y la fertilización en soja no reaccionó de la misma manera. Entonces, así como vemos lo positivo, un aumento muy importante en el uso de fertilizantes, aún en condiciones de venir de una sequía, sin financiación de los bancos, con cambio de reglas de las retenciones, pero tenemos que recalcar lo otro, no venimos mejorando el balance de nutrientes. Seguimos exportando el doble de nutrientes de los que aplicamos con el fertilizante. Seguimos empobreciendo el recurso suelo. Por lo tanto, tenemos que abrir los ojos, hacer mejores diagnósticos y salir para adelante. Si no fertilizamos a las dosis adecuadas, vamos a perder dinero, pero además vamos a seguir degradando el recurso a altas tasas por año. Bassi desagrega la importancia de cada nutriente según el cultivo y los diferenciales de rendimiento que se han obtenido en un contexto donde los mapas de suelos en Argentina marcan un gran desbalance. Eso se vio en el mapa de suelos que presentó Hernán Echeverría. Es un mapa de suelos donde vimos
que en 7 años habíamos consumido mucho del fósforo del suelo y a la vez yo lo ato con la soja, porque la soja es el principal punto de fuga del fósforo. Y lo ato a que seguimos atados a recetas, a fertilizar una soja con 60-80 kilos de fertilizante, porque no nos tomamos el trabajo de ver los últimos ensayos, ver que se pueden lograr 600 kilos de respuesta a la fertilización con la soja y que esos 600 kilos hacen que la fertilización sea rentable aunque el campo sea alquilado. Entonces hay varios mitos que tenemos que derribar, tenemos que poner el diagnóstico del suelo por encima de todos ellos y analizar a fondo con los números en la mano cómo fertilizar la campaña que viene. Ahora, ¿basta con reponer o fertilizar lo mismo que el año pasado en trigo para obtener este buen rinde? Yendo al trigo hay algo que es importante recalcar, el suelo va a quedar más desgastado que el año pasado. Entonces, utilizando las mismas dosis, el trigo no va a tener la misma cantidad de nutrientes disponibles. Si queremos el mismo resultado, tenemos que hacer análisis de suelo y ver cuánto tenemos que elevar las dosis respecto del año pasado. Eso es ser realistas. Y eso es lo que un poco quisimos despertar en la primera charla antes de meternos en los temas técnicos. Y en este balance necesario entre micro y macronutrientes, ¿cuál es el lugar que ocupa el azufre para potenciar la acción que tiene el nitrógeno? El balance hace muy eficiente el nitrógeno, tanto en gramíneas, pero en soja también, porque es muy importante la anodulación. Y nosotros vemos que sabemos que hay una deficiencia generalizada de azufre, y sin embargo el productor es como que tantea las cartas y va poniendo una dosis un poquito más alta, después un poco que la baja, la recalcula, cuando lo más lógico sería, como mostró Dorívar para Kansas, solucionar el problema de azufre aplicando 10 kilos por año y pasar a otro tema, como puede ser el zinc, en lo que también el mapa de suelos demostró que el 67% de los suelos pampeanos presentan deficiencias de zinc. Entonces, si vamos acumulando problemas sin resolver, se va a ir complicando. Lo que tenemos que hacer es ejecutarlos y ser más rápidos entre que se genera el conocimiento y lo aplicamos en el campo. Y si bien el contexto es importantísimo y siempre nos lleva para un lado y para el otro, tener en cuenta que acá está el recurso suelo en juego, que acá hay dinero en juego de cada campaña y que el análisis tiene que ser técnico y profundo y después pasar al contexto. Y no partir del contexto para tomar la decisión. Bassi se refiere a los desafíos en la fertilización de la soja y el potencial para el que considera un cultivo dormido. Así como tuvimos un éxito rápido con el trigo, porque fue muy rápida la opción de tecnología en trigo, no lo hemos tenido en soja. Las razones pueden ser, hay mucha soja en campo alquilado, pero también hay soja en rotación y el otro mito es la soja en rotación no se fertiliza. Entonces ya tenemos que derribar esos mitos. ¿Qué nos dijeron los ensayos que ya estaban tecnologías muy maduras a partir del 2014-2015? En suelos con niveles intermedios abajo de fósforo hay que aplicar una parte al boleo, otra parte a la siembra, pero hay que aplicar dosis importantes de fósforo. 110 kilos de monoamónico, tampoco es una locura. Con eso estamos logrando llevar la soja a un potencial de rinde. En uno de los ensayos que mostramos que durante 7 años un testigo se había mantenido en 3.200 kilos, el fertilizado a dosis de productor un poco mejoradas en 4.500 kilos, o sea, mucho mejor, pero fertilizando bien teníamos 5.200 kilos. Esos 700, 600 kilos de soja, comparado con lo que hace el productor, los hemos obtenido después en diversas redes que hemos hecho, tanto de fertilizar como en mi empresa. Entonces, es una tecnología madura. Y lo que dijimos es, bueno, ¿qué pasaría si todos la aplican? Bueno, más o menos hay 9 millones de hectáreas en las que se debería aplicar. Eso implicaría unas 6 millones más de toneladas de grano, un aumento de proteína de medio punto, que sería muy importante para la industria, y además de la brecha de lo que nos falta aplicar de fósforo, ya nos comeríamos la mitad del problema. Ya tendríamos la mitad del problema solucionado. Entonces no nos sorprendamos, adelantémonos y hagamos del diagnóstico de suelos una herramienta que nos ponga en un círculo virtuoso en el uso del fertilizante, de los rendimientos y del recurso suelo.